300 millones de toneladas. Esa es la cantidad colosal de sal que el mundo produce cada año. ¿Cómo dimensionar visualmente una cifra tan astronómica de material? A simple vista, el número escapa a la comprensión inmediata. Sin embargo, tal volumen sería suficiente para cubrir la totalidad del desierto del Sahara con una capa de medio metro de espesor. Pero esto es solo el comienzo. Parecen cristales pequeños e insignificantes, pero en realidad la sal constituye el cimiento químico de la vida. Mantiene el equilibrio hídrico riguroso, habilita la transmisión nerviosa vital y protege las células de todos los seres vivos. Se ve cómo la producción abarca desde salinas costeras hasta minas subterráneas profundas. Más adelante se complica. El mineral es cosechado, refinado y empaquetado, convirtiéndose tanto en condimento como en ingrediente industrial vital. El viaje transforma las gotas azules del océano en el oro blanco del mundo. 30% de la sal del mundo se produce directamente a partir de las aguas del océano. Pero ¿de dónde proviene el 40% restante del suministro global? A simple vista, el mar parece la única fuente inagotable. Sin embargo, esa enorme cantidad se extrae de vastas minas subterráneas ocultas bajo la tierra. Este mineral ha acompañado a la humanidad durante miles de años, conectando el mar con el suelo firme. Pero esto es solo el comienzo. China genera más de 70 millones de toneladas de sal al año, erigiéndose como el líder indiscutible. Esta cifra masiva representa casi un tercio de toda la producción del planeta. Se puede notar cómo la maquinaria pesada opera incesantemente en los extensos campos de Tianjin, Shandong y las islas de Hainan. El sistema de producción chino es ahora totalmente mecanizado, abarcando desde la cosecha automatizada hasta el refinado y secado en bucle cerrado. Los equipos se mueven con precisión geométrica sobre las salinas blancas para recolectar el material. Todo se vuelve más complejo. 400 lagos salados naturales se dispersan por los continentes, desde Sudamérica hasta África y Oceanía. A primera vista, parecen simples destinos para millones de turistas, pero en realidad son magníficas fábricas de cristales geológicos. Se ve cómo las superficies vibrantes actúan como laboratorios al aire libre, porque desde una sola gota de agua de mar es posible producir millones de toneladas de sal pura. Regresamos ahora al lugar exacto donde el mineral nace. 50 grados Celsius alcanza la temperatura del suelo en los estanques de cristalización bajo la radiación solar directa. ¿Por qué los trabajadores recubren meticulosamente el fondo con cemento oscuro o arcilla compactada antes de cada ciclo? A primera vista, el suelo natural parecería suficiente para contener el volumen de agua entrante. Pero este revestimiento específico no solo evita filtraciones, sino que maximiza la absorción térmica, permitiendo que la evaporación ocurra entre 2 y 3 veces más rápido que en la tierra virgen. Todo comienza cada diciembre, cuando la temporada seca marca el inicio de la renovación de los diques, la nivelación de superficies y el dragado del lodo acumulado. Pero esto es solo el comienzo de una larga cadena de producción. Las compuertas se abren permitiendo el ingreso de los primeros flujos marinos hacia el sistema. Se puede notar cómo las aguas verdosas avanzan por una red de canales poco profundos, impulsadas por los vientos salinos del mar abierto. Solo cuando la marea alcanza su punto más alto, el agua logra una salinidad ideal del 3 al 5%. En los estanques de asentamiento, el líquido reposa de 24 a 72 horas, permitiendo que la arena, el limo y las algas naturales se depositen lentamente en el fondo antes del siguiente paso. Los operarios verifican la salinidad con un refractómetro antes de abrir las válvulas hacia los estanques de concentración. Aquí, bajo una temperatura ambiente superior a los 30 grados, la solución aumenta su densidad desde el 5 hasta más del 25%. Parece un proceso pasivo de simple espera bajo el sol,
pero en realidad requiere una vigilancia constante del color del agua, que cambia de azul profundo a blanco lechoso, indicando la saturación. En las granjas modernas, sensores automáticos miden los niveles cada hora, mientras que en las tradicionales, es la experiencia visual la que dicta el momento exacto. Más adelante se complica. El momento crítico llega cuando la salmuera alcanza el 26% de saturación y entra en la fase final. El líquido se dirige a estanques de apenas 3 a 5 centímetros de profundidad, con superficies planas como espejos para maximizar la exposición. Se ve cómo el calor extremo del suelo provoca la evaporación de hasta 8 milímetros de agua cada día, dejando atrás las primeras capas delicadas de cristales que se adhieren al fondo. Al principio, aparecen como una película delgada, pero gradualmente se espesan y se vuelven de un blanco puro al completarse la cristalización tras casi 2 meses de trabajo bajo el sol. Transición al siguiente nivel. Los trabajadores en países como Vietnam, India o Senegal utilizan rastrillos de bambú y palas de aluminio para reunir el material seco. Cada movimiento debe ser preciso y constante para no rayar el suelo, lo que podría afectar negativamente la próxima cosecha en el mismo estanque. La sal recolectada se apila en montículos cónicos de más de 1 metro de altura para drenar naturalmente durante 24 a 48 horas antes de ser transportada para su refinado. Por otro lado, en las instalaciones modernas de China o Australia, la recolección se realiza mediante cosechadoras automáticas de alta capacidad. Cuando los sensores detectan que la humedad ha caído por debajo del 4%, rastrillos rotativos y cintas de succión entran en acción mecánica. Se puede notar la eficiencia de estas máquinas, capaces de procesar entre 30 y 50 toneladas de sal por hora, reduciendo el trabajo de semanas a unas pocas horas. El mineral se carga en filas largas antes de pasar a los camiones o cintas transportadoras hacia la planta. Y esto no es el límite. Ante tales montañas de mineral extraído, surge la interrogante sobre el impacto real en la salinidad del océano a largo plazo. $7 millones de toneladas. Esa es la cantidad exacta de sal que produce anualmente la mina Goderich en Canadá. Este volumen bastaría para cubrir toda la red de autopistas de Norteamérica durante el invierno. ¿Por qué es necesario descender a las profundidades en lugar de explotar salinas superficiales? A primera vista, la extracción a cielo abierto parece más sencilla y económica. Sin embargo, este laberinto subterráneo preserva un recurso mineral virgen formado por antiguos océanos hace más de 400 millones de años. El día laboral no arranca con el sol, sino con un viaje en ascensor de 500 metros hacia la oscuridad. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo los operarios recorren túneles del tamaño de autopistas en camiones especializados entre las cámaras. Los ingenieros activan minadores continuos de más de 15 metros de longitud, equipados con docenas de dientes de acero. Estas máquinas giran incesantemente cortando la roca sólida y liberando cientos de toneladas de sal cada hora. Todas las operaciones siguen estrictamente el método de cámaras y pilares, dejando columnas de sal intactas como soportes naturales. Esto no solo asegura la estabilidad geológica de la estructura, sino que crea una red de túneles que se extiende por kilómetros. Una vez que el material cae al suelo de la mina, grandes cargadoras de cangilones lo transfieren a camiones de 30 a 40 toneladas de capacidad. Más adelante se complica. La carga entra en la estación de trituración primaria, ubicada dentro de la mina. Por esta razón, los bloques masivos se trituran hasta convertirse en piezas de 20 a 50 milímetros antes de subir. Se puede notar cómo el sistema de rociado de niebla suprime el polvo generado, mientras la ventilación a presión mantiene el aire respirable. El tamaño reducido
facilita enormemente el transporte vertical hacia el exterior. Un sistema automatizado de polipastos o cintas transportadoras inclinadas eleva el flujo de sal de manera continua hasta la superficie. El material se acumula en enormes instalaciones de almacenamiento en forma de cúpula antes de su distribución, ya sea para el deshielo de carreteras, la producción química o el procesamiento de alimentos. El proceso de extracción finaliza aquí. 10.000 toneladas de carga marcan el límite inferior de un solo envío industrial de sal destinado a cruzar los océanos. El viaje del mineral, ya sea extraído del mar o de las profundidades subterráneas, entra en una fase de transporte masivo donde la logística define la eficiencia. ¿Por qué mover volúmenes tan colosales a través de continentes enteros en lugar de procesarlos localmente? A simple vista, el consumo doméstico no justificaría tal despliegue de maquinaria pesada, pero en realidad, estos cargamentos alimentan desde plantas químicas en Europa hasta carreteras nevadas en Norteamérica, haciendo vital la escala masiva para la industria global. En los campos costeros, cargadoras frontales y cintas transportadoras móviles transfieren la sal seca hacia barcazas y camiones de gran tonelaje para su entrega a las plantas de refinado. Se puede notar cómo los convoyes de sal blanca serpentean por las carreteras costeras de países como China, India y Vietnam, creando una imagen icónica de la temporada de cosecha. Pero esto es solo el comienzo. En minas subterráneas como Goddard en Canadá o Winsford en el Reino Unido, grúas equipadas con cucharones de almeja cargan buques de carga y camiones sin descanso. Cada envío transporta hasta 20.000 toneladas de material hacia destinos alrededor del mundo. El viaje desde el cristal crudo hasta la pureza absoluta arranca dentro de las plantas de refinado modernas mediante un proceso de limpieza totalmente cerrado. Las tolvas de alimentación vierten el material bruto sobre transportadores vibratorios que avanzan incesantemente. Aquí, separadores electromagnéticos y tamices mecánicos de múltiples capas eliminan tierra, arena y partículas metálicas extrañas. Transición al siguiente nivel. A primera vista, lavar la sal parece una contradicción física que disolvería el producto, pero en realidad se utiliza una solución de salmuera saturada para limpiar los cristales. Esta técnica global elimina las impurezas gracias a la diferencia de densidad, manteniendo intacta la estructura del grano. Posteriormente, centrifugadoras industriales expulsan el exceso de agua antes de que el material entre en los secadores rotativos. Aire caliente a temperaturas de 120 a 150 grados Celsius reduce el contenido de humedad por debajo del 0,5% dentro de los tambores giratorios. Se ve cómo los granos emergen crujientes y fluyen libremente tras el tratamiento térmico, listos para la clasificación. Tras la trituración y el tamizado riguroso, se obtienen grados específicos: sal gruesa para uso industrial, fina para alimentos y ultrafina para aplicaciones médicas o farmacéuticas. Antes del envasado, un sistema de nebulización de precisión enriquece el producto con yodo y minerales traza para cumplir con los estándares nutricionales internacionales. Sin embargo, incluso en las fábricas más avanzadas, la sal permanece como un enemigo silencioso de la maquinaria, corroyendo el metal y el acero inoxidable más rápido que casi cualquier otro entorno conocido. Más adelante, se complica. Una vez alcanzada la pureza deseada, comienza el viaje final dentro de la fábrica a través del proceso de envasado automático. Desde los hilos de almacenamiento intermedio, transportadores de tornillo alimentan las tolvas de dosificación, donde sensores de peso electrónicos controlan cada gramo. Las máquinas verticales de formado, llenado y sellado, tecnología común en todo el mundo, empaquetan entre 60 y 100 bolsas por minuto. El rango de peso varía desde 250 gramos hasta 50 kilogramos, dependiendo estrictamente de la escala de producción establecida. Se utiliza película de polipropileno multicapa,
resistente a la humedad y a la presión, preimpresa con códigos QR para la trazabilidad. Todo se vuelve más complejo. Las bolsas pequeñas se agrupan automáticamente en lotes de 10 a 20 unidades, mientras que los sacos grandes se apilan cuidadosamente en palés de madera envueltos en película retráctil. En fábricas de gran escala en países como China, India y Egipto, el ciclo completo desde la dosificación hasta el encajonado toma menos de 2 minutos. Esto es posible gracias a sistemas de control automatizados y al monitoreo en tiempo real mediante cámaras industriales que vigilan cada movimiento. Y esto no es el límite. En el tesoro de la medicina tradicional asiática y las prácticas macrobióticas, la sal de bambú representa una categoría especial de artesanía meticulosa. Se selecciona sal marina sin refinar, rica en minerales, se seca al sol y se compacta dentro de tubos de bambú maduro de 3 a 5 años de edad, elegidos por sus paredes gruesas. Los extremos se sellan con arcilla amarilla o roja para evitar fugas durante la fase crítica. Los tubos cargados entran en hornos para ser cocidos a altas temperaturas que oscilan entre 800 y 1500 grados Celsius. La cocción puede repetirse múltiples veces, comúnmente 1, 3 o 9 veces según la calidad deseada. La variedad más preciada se cuece 9 veces, momento en el cual la sal se funde en una masa sólida. Se puede notar el tono púrpura oscuro distintivo que adquiere el material tras este proceso térmico extremo. Tras enfriarse naturalmente, los tubos carbonizados se rompen para extraer la sal, que finalmente se tritura en polvo o gránulos para su uso. Se cree que este producto es excepcionalmente puro y energéticamente rico. Así finaliza la transformación, dejando el material listo para su propósito final.